que Dios le bendiga, Dios le guarde. Son las 8 de la noche. Vamos a comenzar. Amén. Vanessa, Dios te bendiga desde Puerto Rico. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día, por esta clase, Señor, que vamos a dar. Padre, porque tú siempre eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios del cielo. Bendice las familias que se conecten y las que se van a conectar en un futuro, Señor. Esta es la clase número 15, son 16 clases. Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, entrar a cada hogar, Señor, y los que entran más tarde, que lo ven en la semana, bendícelos también de una forma especial, Señor. Gracias por este libro tan maravilloso que nos has permitido estudiar, Romanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como le estaba diciendo en los anuncios, la próxima clase es la última de Romanos, así que vamos a coger un recesito de pavo y de navidades y comenzaremos en enero. Ya tendremos algunos anuncios en enero para empezar el libro de los Hebreos, es el que es posible que comencemos, Dios mediante, hermano, porque uno planifica, ¿verdad? Y Dios es el que decide a lo último. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar el 15, vamos a leer del 1 al 6 y como de costumbre lo discutimos después, o por lo menos yo lo discuto y usted lo toma los apuntes. Así que los que somos fuertes, dice la palabra, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, como cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los que hablaron mal, los que te menospreciaron, cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra unánime es clave, porque ustedes saben todas las cosas que pasaron en Hechos. Cuando el pueblo se puso unánime, las cosas suceden. Cuando el pueblo actual se pone de acuerdo, hermano, las cosas suceden, pero tenemos que estar de acuerdo, tenemos que ser un solo cuerpo, funcionar como un solo cuerpo, amén. Y en Romanos 15, del 1 al 6 que hemos leído, Pablo está tratando todavía, como en la clase anterior, de los deberes mutuos de los miembros, los deberes tuyos y los míos de la iglesia, y especialmente de los más fuertes hacia los más débiles. Siempre, pues, si son los más fuertes, vamos a soportar los más débiles si somos, amén. Yo no me considero fuerte, yo soy débil también en la fe, ¿okay? Esa es la anterior lección más o menos. Este pasaje nos da un resumen maravilloso de las señales que deben caracterizar la comunión fraternal, la común unión fraternal. Y la clave del evangelio es que todos pensemos lo mismo, estemos en un mismo pensamiento, hermano. Pensemos lo mismo, sintamos lo mismo, ¿ok? Nos preocupemos los unos de los otros, nos apoyemos los unos a los otros, nos cuidemos los unos a los otros en oración, en todas las cosas, ¿ok? Y la comunión fraternal es esencial. Vamos a leer algunas áreas en esa comunión fraternal. La consideración entre los miembros. Esa es una para la comunión fraternal.
tener una tolerancia para ganarse a la persona basada en el amor de Dios. Eso es cómo nosotros nos comportamos dentro de la congregación, dentro del pueblo, dentro del cuerpo de Cristo. El estudio de la palabra, la escritura, nos provee dos cosas. Dos, la palabra nos informa la relación que Dios ha tenido con una nación que fue Israel, y esto nos enseña que siempre es mejor tener una buena relación con Dios y sufrir que estar bien con los hombres y evitarse problemas, hermano. O sea que aunque nos cueste, siempre estamos del lado del Señor, no del lado de los hombres, porque eso sí que te puede costar la eternidad y eso no se puede permitir, ¿okay? Los acontecimientos de la historia de Israel demuestran que al final les va bien a los buenos y mal a los malos. Te voy a repetir eso. Los acontecimientos de la historia de Israel, porque de ese Antiguo Testamento es que nosotros aprendemos, es que Pablo está diciéndole que aprendieron, pero ahora entra algo nuevo, ¿no? Entonces está trabajando con esta iglesia de Roma, está trabajando con esta iglesia de Roma y mostrándole el apoyo de esa palabra que él les lleva, porque él les habla a base de la palabra de Dios, no a base de un nuevo pensamiento o una nueva onda que surgió, ¿verdad? Porque un hombre vino o que pasó algo. No, esto no es así, ¿ok? La gracia del Señor cayó sobre la tierra, Él murió, resucitó al tercer día, amén, y pagó y llevó y cubrió nuestros pecados. Los acontecimientos de la historia de Israel demuestran que al final les va bien a los buenos y mal a los malos. La Biblia demuestra que el camino de Dios no es fácil, pero que a fin de cuentas es lo que hace que la vida tenga buenos resultados en el tiempo y la eternidad, que era lo que estamos hablando ahora mismo. Nos comunica las grandes y preciosas promesas de Dios, la palabra. De esta manera la Biblia comunica al que estudia consuelo, hermano. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, porque aquí tú recibes consuelo de Dios en la aflicción y ánimo en la lucha. Es la motivación que recibimos, es esa fe que crece. Cuando tú estudias la Biblia, tu fe aumenta, tu fe crece, tú conoces más al Señor, formas más eso que llamamos Jehová de los ejércitos, podemos entender más sobre Él, y al poder entender y conocerlo más, nuestra fe aumenta, hermano. Así que por lo tanto, el consuelo en la aflicción y el ánimo en la lucha están presentes. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la paciencia. Eso es básico, hermano, eso es un fruto, la paciencia. Es la capacidad virtuosa que puede con la vida. Cuando nosotros tenemos paciencia, hermano, podemos con la vida, porque si no, como dicen por ahí, tenemos la mecha corta y explotamos y no servimos para más nada, hermano. Esta semana ha sido fuerte con nosotros, con las oficinas de los médicos, hermano, porque no sé, ¿verdad? Uno no le gusta criticar, pero aparente y alegadamente después de esta pandemia, la gente no quiere regresar a los trabajos o no quiere hacer su trabajo, hermano. Entonces tenemos como una lucha, hermano, tenemos como una lucha. Dios mío, en estas oficinas no quieren hacer nada, entonces nosotros tenemos que bregar con la farmacia, bregar con la receta, bregar con esto, no sé, está pasando algo, no sé si es el caso tuyo también que te está pasando lo mismo, pero yo veo una ola de brazos caídos en toda esta gente. Y hoy estuvimos hablando con CarePlus y la muchacha de CarePlus nos dijo que está pasando y están llegando muchas quejas al plan, o sea, de tanta gente
con tantos brazos caídos, la gente no quiere hacer su trabajo, hermano, no quiere hacer su trabajo. Esta pandemia, a la que no le dio de esa forma, de brazos caídos, no quieren volver, no quieren recibir gente en las oficinas. El gobierno está tímido, las oficinas de médicos están tímidas. Es difícil, hermano, es difícil. Pero seguimos para adelante. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la paciencia, como estamos hablando, que es una actitud del corazón ante la vida. Nosotros somos pacientes en estas oficinas, por eso tenemos paciencia, tenemos que tener paciencia. La paciencia no se limita a aceptar las cosas, sino que al aceptarlas, las transforma, hermano, en gloria y bendición. Gracias a Dios que nosotros somos cristianos y a veces nos sacan por el techo un poco, pero esa paciencia pues vuelve a nosotros y podemos seguir funcionando. La comunión cristiana debe tener esperanza también. El cristiano debe ser optimista y nunca pesimista. Se podría pensar que la esperanza lo ha visto todo y lo ha sufrido todo, pero no se desespera. No se desespera porque tiene a Dios y cree en Él. Tiene a Dios y cree en Él. No es basada en lo que poseemos, en lo que tú y yo poseemos, sino en el poder de Dios. No es que tengamos pala ni nada de eso, no, en el poder de Dios. Amén. Debe tener armonía. La armonía es importante que tengamos. No quiere decir que no hayan diferencias de opiniones. Estamos hablando de la iglesia. O que no hayan debates o discusiones. No quiere decir eso. Pero quiere decir que los que están en la iglesia ya están resuelto el problema. Amén. Ya ese problema de estar en la calle lo resolvimos. Y el problema de la convivencia unos con otros lo resolvemos, hermano. Hay diferencias, pero resolvemos el problema de la convivencia. Amén. Y si no está resuelto, hay que resolverlo. Están absolutamente seguros de que el Cristo que los une es infinitamente más grande que las diferencias que puedan tener. Y eso es así. Eso es así. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. La alabanza. Debemos saber, hermano, si voy a usar una palabra aquí que a lo mejor tú no lo entiendes. Si la quejabanza, porque la quejabanza es, en vez de alabanza, una quejabanza, más quejas que alabanza, es más grande que la alabanza y la acción de gracia, hermano. Ahí tienes que tener cuidado con eso, que tu ¿verdad? Que tu queja sea más grande que eso. El cristiano debe gozar de la vida, nosotros debemos gozar de la vida, ¿okay? Por el gozo de la salvación, porque una vez ya que Dios nos salvó, el gozo de la salvación. Como dice en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa es la fortaleza de nosotros. Servir, somos servidores innatos. Cuando el Señor Jesús eligió el servir a otros, en lugar de buscar su propia seguridad, estableció un modelo que debemos aceptar todos sus seguidores. Si Él era servidor, ¿amén? Si Él vino a servirnos, nosotros debemos imitarlo y ser servidores. ¿Amén? Ok, Romanos 7 al 13, Romanos 15, 7 al 13. Ok, dice así, del 7 al 13. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para nos mostrar la verdad de Dios. La circuncisión no es el Antiguo Testamento, las leyes, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Ya mismo vamos a discutir eso. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle,
todos los pueblos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y por qué meten los gentiles ahí? Pablo es el apóstol de los gentiles, y entonces está introduciéndose, acuérdense, de encajando a los gentiles, pero con el marco de la palabra de Dios, porque no había otra forma de convencer a los judíos ortodoxos y esta gente que ya estaba, ya, ¿verdad?, que sabían la ley y todo eso, no podían él convencerlos si no era por la palabra. Entonces él trajo la palabra del Antiguo Testamento, unos textos, y que los leímos aquí a través de la palabra. Todos estos textos que dice el 10, el 11, el 12, todos son textos del Antiguo Testamento hablando de los gentiles, del futuro de los gentiles. ¿Saben? No fue que él se lo sacó de la manga, como dicen por ahí. ¿Okay? Pablo hace el último llamamiento para que todos los de la iglesia estén de común acuerdo, para que los débiles y los fuertes en la fe se vean como parte del mismo cuerpo, importantísimo, para que judíos y gentiles vivan en perfecta comunión. Puede que haya diferencia, pero no hay más que un Cristo, y el lazo de unión es la común lealtad. Amén, la común lealtad. La obra de Cristo fue para los judíos y los gentiles. Esa fue él vino para todo el mundo. Jesús nació judío, claro, y sometió la ley judía. Eso tiene razones. ¿Cuál fue el propósito de eso? Eso fue para que se cumplieran todas las grandes promesas que Dios había hecho a los antepasados del pueblo de Israel, para que viniera la salvación a los judíos en primer lugar. Y así fue, porque la salvación vino a través de los judíos para los judíos. Amén. Que pasara otra cosa después, que no lo reconocieron, eso fue otra cosa. Pero Cristo no solo vino para los judíos, sino para toda la humanidad, y eso fue así. Para Pablo probar que esto no son herejías, que era lo que estábamos leyendo aquí, para Pablo probar, entonces Pablo cita 4 pasajes, y ya se los leímos en esos versos del el 10, el 9, el 10, el 11 y el 12, son versos del Antiguo Testamento traídos, ¿ok? La cita de la Septuagésima, nosotros la estudiamos cuando estábamos estudiando Daniel, hablamos de la Septuagésima, que fue el texto que de hebreo se pasó a griego, y entonces se hizo la Septuagésima, y esa Biblia, ese texto era lo que usaban los judíos en aquel entonces, ¿ok? Que era la versión griega del Antiguo Testamento. Los pasajes se encuentran en el Salmo 18:49, y todos esos pasajes te voy a leer ese del Salmo 18:49, los demás no, te los voy a nombrar pero no te los voy a leer. Dice el 18:49, dice: por tanto yo confesaré entre las naciones, y ahí ve que estas naciones y pone gentiles, entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y entonces estas son las pruebas que Pablo le traía al pueblo judío, de que ya los gentiles, esto era cosa del Antiguo Testamento, esto no fue ahora que se lo inventó, ni que vino nuevo, ¿no? Esto ya Dios lo había hablado a través de los tiempos. Deuteronomio 32:43, Deuteronomio 32:43, te dije que no te lo iba a leer, pero te lo iba a dar los textos. Salmo 117:1, Salmo 117:1, Isaías 11:10. Esos textos están ahí, también los leímos en los versículos esos, ¿ok? En todos estos versos encuentra Pablo anuncios antiguos de la entrada de los gentiles en la fe. Usted sabe que de allá de Nabucodonosor y eso, que el pueblo de Israel pues
cayó cautivo, y ustedes saben toda la historia esa de Daniel, que el pueblo estaba cautivo y se llevaron a esos jovencitos, y nosotros dimos todas esas clases ya. Pues ahí empezó a entrar el pueblo gentil en comando. Ya los reinos de los judíos no se quedaron atrás. Todos aquellos reinos, el reino del sur, el reino del norte, Judá, todo eso se acabó, hermano. Se fueron en cautividad. Así que ya lo que estaba presente era el pueblo gentil, a través de Nabucodonosor rey, y después así sucesivamente vinieron los persas, que ustedes saben, ustedes lo estudiaron conmigo, los Babilonia, Persa, y después vinieron los griegos. Así que eso lo tenemos adelantadito, ¿verdad? Ese pueblo gentil, ahí empezó a funcionar el pueblo gentil en el comando, y Dios empezó a usar a esta gente y a revelarse. Siempre había un remanente judío, ¿verdad? Que Dios se les revelaba, y ya ustedes saben cómo Dios usaba a Daniel y usaba a toda aquella gente, a todos estos profetas que estaban contemporáneos en esos días, ¿ok? Bien, está convencido de que de la misma manera que Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los hombres, la iglesia debe recibirlos a todos sin tener en cuenta sus diferencias. Y ese era el propósito de esta carta romana, unir al pueblo gentil con el pueblo judío allí, a esa iglesia, y esas diferencias que habían en la iglesia, ¿no? Cristo fue y es un Salvador incluyente, y por tanto su iglesia debe ser incluyente y no excluyente. ¿Ven? Nosotros incluimos la persona, el hombre y la mujer, las cosas y las malas costumbres no, pero incluimos a todo el mundo, ¿no? Dios va a hacer la obra en cada uno de ellos, Dios va a hacer la obra, pero somos incluyentes como Jesús, le predicó a todo el mundo. Pablo sigue con las notas claves del evangelio. ¿Cuáles son estas notas claves? Bueno, mire, la tensión interior, cosas que habían en la iglesia y que pasaban en la iglesia, entonces Pablo le escribió de eso. Y una era la tensión interior. ¿Y quién no tiene tensión interior ahora en nosotros, en estos días, no? Se vive una vida distraída, apartada, desviada, y los componentes de la personalidad humana están dispersos. Y así pasa cuando la tensión interior nos domina, ¿no? Y dispersos y enemistados. Mientras llevamos por dentro una guerra civil, hermano. Hay veces que tú ves una persona en la iglesia y está mirando para el púlpito, pero en la mente lo que hay una guerra civil allá adentro, y una interrupción, ¿verdad? Todo esto tenemos que ponérselo en la mano a Dios, hermano, para que Dios bregue con nuestras vidas, ¿no? Dice, mientras llevamos por dentro una guerra civil, una personalidad dividida, está claro que no puede haber serenidad. Solo hay una salida, y esta situación es de rendirte a Jesucristo. Cuando Cristo está en control, la tensión desaparece. Estás cargando cosas que no te pertenecen. Hay que dejárselas a los pies a Cristo. Todas esas maletas estas que llevas, que no te pertenecen, son maletas de otras personas. Tú ponlas a los pies de Cristo. Amén. Y que Dios obre en eso. Preocupación o cosas externas. Preocupación o cosas externas. Las preocupaciones, es difícil no preocuparse. Eso todo el mundo, todo ser humano que yo haya conocido tiene esto. Porque el ser humano es por naturaleza una criatura que mira hacia adelante con, escuche, sospecha o miedo. Y muchas veces tenemos eso. Decimos que es discernimiento, pero tenemos como un miedito, una sospecha, o pensamos que aquel no me caigo bien, o que aquel no me saludó, o que entonces tenemos ese problemita, ¿no? Y todas estas son cosas, hermanos, que nos entretienen, que nos atrasan,
Y tenemos que liberarnos de todo eso, tenemos que ser mentes libres. Lo único que puede acabar con esa preocupación es la absoluta confianza de que pase lo que pase, Dios no causará a sus hijos ninguna lágrima inútil. Quítate estas preocupaciones de la mente. No pasarán cosas que no podamos entender. Y ustedes saben que no podamos soportar tampoco. Y junto con la prueba estudiamos eso, que Dios siempre da la salida. Pero si estamos seguros del amor de Dios, lo podremos aceptar con serenidad lo que venga, aunque hieran el corazón o desazonen nuestra mente. Hay cosas, hermano, que impactan. O sea, impactan una muerte en la familia, lo que sea. Eso no nos desconcerta como seres humanos. Amén. Pero entonces ahí tenemos que pedirle fortaleza a Dios para que Dios intervenga en nuestra mente, en nosotros, en todas estas cosas, ¿no? Tenemos que bregar con nuestras vidas en cuanto a eso. Saluda a todos los que están entrando a lo último. Ahorita los saludo, ¿eh? Bien. Ok. El poder como persona no es que no sepamos lo que está bien. Lo difícil es hacerlo. Te lo voy a repetir. No es que no sepamos lo que está bien. Lo difícil es hacerlo. Porque nosotros sabemos qué es lo que está bien, pero a veces no lo hacemos. Eso es algo que no podemos hacer solos. Y ese es el error de muchos, que tratan de hacerlo con su fuerza. Solo podremos dominar la vida cuando el poder escucha de Cristo cubre nuestra debilidad. Cuando el poder de Cristo cubre nuestra debilidad. Esta debilidad está ahí en nosotros. Todo el mundo tiene su punto débil, hermano. Entonces, tenemos que orar por eso, para que Dios se haga fuerte en nuestras debilidades. Amén. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero es por eso, porque entonces el fuerte ahí es el Señor, y que entra en tus debilidades. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate tu gracia, porque él tenía un problema ahí de salud y un problema con su vida, ¿no? Y entonces él hablaba y decía, miserable de mí, y un montón de cosas que usted puede leer más adelante en sus cartas, ¿no? La queja esa que él tenía también, y Dios le tuvo que decir, mira, bástate mi gracia, ¿sabes? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, tú sabes. Cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Amén. Se hace grande en nosotros. Y eso no es fácil decirlo. O sea, es fácil decirlo, pero hacerlo, yo te hablo por mí, no es fácil. Esto no es fácil, hermano. No es fácil. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque no hay de otra. No hay de otra, hermano. No hay de otra. Ok, 15, 14 al 21. 15, 14 al 21. Dice así. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él estaba trabajando fuerte con los gentiles, hermano. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia y de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este hombre era incansable y era un evangelista. Bueno, por eso estamos evangelizando nosotros. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya
hubiese sido nombrado, escuche, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Okay? Y ahí hablaba especialmente de los gentiles y todo ese pueblo gentil que Pablo estaba sediento de evangelizar, ¿okay? Esto es uno de los pasajes que revelan el mejor carácter de Pablo. Pablo era un evangelista incansable. Esto está llegando al final de la carta a él y quiere preparar el terreno para la visita que él iba a hacer a Roma, que espera hacerles pronto a los romanos. Aquí vemos algo, por lo menos, de su secreto para las almas, o sea, el secretito ese que él tenía para ganarse las almas. ¿Okay? Pablo se nos revela como un hombre de tacto, hermano. No hay aquí ninguna reprensión. Él tenía un tacto, él tenía un amor por las almas, que él tenía mucho cuidado con eso. Lo que tenemos que tener nosotros también. No se enfada con los hermanos de Roma, no adopta el tono de un maestro defraudado, les dice sencillamente que no hace otra cosa que recordarles lo que ya saben muy bien, y les asegura que está convencido de que ellos están preparados para servir al Señor y a sus semejantes. O sea, él le daba allá el crédito a estos hermanos sin haberse reunido con ellos. En esa carta él le daba como un voto de confianza y hermano, usted tiene que darle voto de confianza a la gente para que la gente pues se abra y tenga confianza, desarrollen confianza. Y Pablo en esto era un maestro. Pablo estaba mucho más interesado en lo que un hombre podía llegar a ser que en lo que ya era. Te voy a repetir eso. Pablo estaba mucho más interesado en lo que un hombre podía llegar a ser que en lo que ya era. Él no se conformaba con lo que ya era. Él veía algo a través de ese hombre. Él veía el potencial de ese hombre, de esas personas. Y a veces nosotros nos rodeamos de gente, amén, de gente buena. Y lo que tenemos que ver es eso, la parte buena de esas personas, no la parte antipática o la parte que no nos cae bien, ¿no? Veía los defectos con claridad y los trataba con total fidelidad. Pero todo el tiempo estaba pensando no en la criatura desgraciada que era un hombre, sino en la espléndida criatura que podría llegar a ser. ¿Sí? Te voy a contar esto. Se cuenta una vez que Miguel Ángel, el arquitecto, el artista Miguel Ángel, cuando se puso a tallar un imponente y enorme bloque de mármol, dijo, él iba a tallar un enorme bloque de mármol, grandísimo, y dijo que lo que quería era, mire cómo veía Miguel Ángel esto, era liberar el ángel que estaba prisionero en la piedra. Ya él tenía esa visión de que él veía lo que iba a salir de esa piedra y él quería liberar ese ángel que él iba a tallar, lo quería liberar. ¿Okay? Y así era Pablo, no quería dejar a un hombre fuera de combate o a golpes, no quería criticar para desanimar, hablaba con sinceridad y hasta con severidad, pero siempre con el deseo de ayudar al hombre a ser el que podía llegar a ser, aunque todavía no había llegado a serlo. Y él daba ese impulso y daba esa confianza, le daba ese conocimiento, toda esa información a esta iglesia, le dio un voto de confianza a esta iglesia. Ellos necesitaban, el pueblo gentil que estaba entrando nuevo necesitaba esa confianza. La única gloria que Pablo se atribuía era que él era siervo de Jesucristo. Pablo se veía a sí mismo en el mismo esquema de cosas como un instrumento en las manos de Cristo. No hablaba de lo que había hecho él, sino de lo que Cristo había hecho con él. Nunca dijo, yo lo hice, siempre dijo, Cristo me usó para hacerlo.
Se dice que el cambio en la vida del doctor Moody, usted sabe quién es el doctor Moody, que tiene una Biblia, tiene muchos libros, fue uno de los grandes del Evangelio. Cuando llegó a un culto, esto es una anécdota, y oyó decir al predicador, está por ver lo que el Espíritu Santo podría hacer con un hombre que se le entregara totalmente y sin reserva. Él quería ver un hombre que se entregara completamente sin reserva. Y Moody, que estaba allí, que era uno de los que estaba sentado en la banca, se dijo él mismo, dijo, ¿por qué no he de ser yo ese hombre? Y todo el mundo sabe lo que el Espíritu de Dios hizo con el doctor D.L. Moody. Amén. Que fue uno de los grandes del Evangelio del pasado. Las cosas empiezan a suceder cuando una persona deja de pensar en lo que pueda hacer por sí misma y empieza a pensar en lo que Dios puede hacer con ella. Te repito eso. Las cosas empiezan a suceder cuando una persona deja de pensar en lo que puede hacer por sí mismo, lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Y empieza a pensar, y empezamos a pensar entonces en lo que Dios puede hacer con ella o con él o con uno. ¿Amén? Cuando tú empiezas a pensar qué Dios puede hacer por uno, ahí es que Dios se crece en ti, no cuando tú piensas que puede hacer por ti. Gloria a Dios por Jesucristo. Bien. La ambición de Pablo era ser pionero. Él quería dar al frente todo el tiempo, quería ir a los sitios. Su ambición era llevar las buenas nuevas de salvación a los que todavía no habían escuchado. ¿Okay? Y vamos al 22-29, 15, 22, 29. Romanos 15, 22, 29. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no entiendo más campo en estas regiones, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, ya se le había acabado el sitio, ya había evangelizado todo eso, y deseando desde hace mucho ir a vosotros. Cuando vaya a España, él tenía esos planes de ir a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Esos eran los planes de él. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, del Evangelio de Cristo, vamos a dejarlo ahí, dejamos los últimos 3 para ahorita. Vamos a cogerlo del 22 al 29. Dice, ahora tenemos a Pablo hablando de sus planes inmediatos y más futuro. Su futuro era ir, hermanos, a España. La primera era que España era la tierra más occidental de Europa. Era, en cierto sentido, el límite del mundo civilizado, y eso ya era suficiente para hacer que Pablo quisiera visitarla para predicar el Evangelio. Ay, España era lo último del mundo, por allá del mundo en aquel entonces. Pablo quería llegar con el Evangelio al non plus ultra. El non plus ultra es aquello que decía Colón. Bueno, Colón no, porque Colón dicen que se tiró, ¿verdad? Porque, por fe. Pero cuando vivía Colón, el non plus ultra es el sitio donde se iba todo el mundo por ahí para abajo, que era lo último. Al último extremo, más allá del cual ya no se creía que había más tierra.
Se creía que por ahí era un precipicio. En aquel tiempo había en España una serie de ilustres genios, y por eso les llamaba la atención a Pablo. Muchos de los hombres más grandes del imperio eran españoles. Muchos de los hombres más grandes del imperio romano, eran, que posiciones importantes, eran españoles, hermano. Lucano, por mencionar algunos, el poeta épico de poesía heroica, Marcial, el maestro de epigrama, que era por la poesía breve, y Quintiliano, el más grande maestro de oratoria de su tiempo, sobre todos y sobre grande maestro de oratoria en su tiempo, sobre todos y sobre todo Seneca, el gran filósofo estoico, escuche, maestro y luego primer ministro de Nerón. Él era español. Puede que Pablo estuviera diciéndose a sí mismo que podrían suceder cosas maravillosas si España fuera ganada para Cristo, porque él veía todos estos personajes que se habían destacado en Roma, que eran pues ya personajes mundiales, hermanos, porque si ya Roma era la capital del mundo en aquel entonces, pues eran hombres mundiales, y él veía ese potencial que había en España, y él tenía unas ansias por ir a España, ¿no? Por ir a España. Su plan inmediato era ir a Jerusalén. Había tenido un proyecto que era muy querido en su corazón. Había organizado que se hiciera una colecta, esto es lo que hablamos ahora y leímos en la palabra, entre las iglesias más jóvenes para la iglesia madre de Jerusalén. No cabe duda de que esa colecta sería muy necesaria. En una ciudad como Jerusalén, muchos de los empleos disponibles tendrían relación con el templo y sus servicios. Todos los sacerdotes, escucha, y las autoridades del templo eran saduceos. Esta gente era terrible, hermano, eran gente fuerte, eran los más fuertes enemigos de Jesús, los saduceos, que no creían en la resurrección y en muchas cosas. Por tanto, debe de haber sucedido que muchos, cuando se convertían a Cristo, era lo que les pasaba, que trabajaban en el templo, se convertían a Cristo en Jerusalén, perdían el empleo y quedaban en la más completa necesidad. La ayuda que pudiera venirles no estaba mal. Ellos cogían colectas para la gente que se empobrecía, porque mucha gente se convertía al evangelio, hermano, y los tiraban a la calle, y ellos pues se iban por amor a Jesucristo. De las iglesias más jóvenes serían un notable alivio, pero había por lo menos otras 3 razones de peso por las que Pablo tenía tanto interés en llevar aquella ofrenda a Jerusalén. Para él personalmente sería el pago de una deuda y un deber. Para Pablo era como si fuera una deuda. Para él personalmente sería el pago de una deuda y un deber. Cuando se llegó al acuerdo de que Pablo fuera el apóstol de los gentiles, lo único que le había pedido los líderes de la iglesia de Jerusalén había sido que se acordara de los pobres. Y eso lo dice en Gálatas 2.10. En Gálatas 2.10 habla de eso. Cosa que siempre tuve mucho interés en hacer, decía Pablo. Pablo siempre estaba con el interés de ayudar a la gente que menos podía, ¿ok? Ese era su corazón. Él no era un pobre capaz de olvidar un compromiso o una deuda, y ahora era el momento de cumplir, por lo menos en parte. No había mejor manera de demostrar prácticamente la unidad de la iglesia. Era esta una manera de enseñar a las iglesias más jóvenes, escucha, que no eran unidades aisladas, sino miembros de una iglesia que se extendía por todo el mundo. O sea, que al ellos recoger esta colecta e incluir las iglesias más jóvenes, pues la hacían parte del cuerpo, hermano, y estas iglesias se motivaban, y al tomarlas en cuenta, ellos
entendían que existían como iglesia y como cuerpo, amén. Y esto unía el cuerpo, y eso era una de las intenciones de Pablo. El valor de ayudar a otras iglesias consiste en que nos hace recordar que somos solo miembros de una iglesia, no somos solo miembros de una iglesia local, sino también de la iglesia universal. Ese era el propósito. Era la mejor manera de aplicar la fe a la práctica. Era bastante fácil hablar de la generosidad cristiana, pero aquí se le ofrecía una oportunidad de pasar de las palabras a la obra. Nos enseñaban a ofrendar, nos enseñaban a dar, amén, a dar de lo suyo, de lo suyo. Así que Pablo está en camino a Jerusalén y está preparándose para visitar España. No sabemos seguro si cumplió su deseo, porque en Jerusalén se enfrentó con grandes dificultades que le condujeron a un largo encarcelamiento y tal vez a la muerte. Es posible que este fuera un plan del gran pionero Pablo que nunca llegó a realizar. Pobrecito. Tenía muchos planes en el Señor, pero como dice el mismo Señor, nadie es indispensable. Nosotros nadie es indispensable, hermano. Ni aun Pablo era indispensable. Mire, él murió antes de ir a todos esos sitios, pero Dios tenía quienes iban a ir para allá. ¿Okay? Y no es que Dios sea cruel, es que hay para todo, y Pablo más no pudo haber hecho. ¿Okay? Vamos a leer del 30 al 33. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina el capítulo 15. ¿Okay? Y lo vamos a terminar nosotros ahora. Dice: llegamos al final del pasaje anterior diciendo que por lo que nosotros sabemos, el proyecto de Pablo de ir a España nunca pudo realizar. Sabemos seguro que cuando fue a Jerusalén le detuvieron y pasó los siguientes 4 años. ¿Usted sabe cuánto? 4 años, hermano. 4 años, ¿ok? Una persona como Pablo. Entonces se dice, pero Dios no tenía poder para sacarlo de eso. No, hermano. Esa era parte de la voluntad de Dios, el estar preso ahí. Ahí fue que él escribió todos estos libros y todas estas cartas, hermano. ¿Okay? Dios tiene propósito en la adversidad. Aún en la adversidad Dios tiene propósito con nosotros. Apréndase eso. Sabemos seguro que cuando fue a Jerusalén detuvieron el paso, y los siguientes 4 años estuvo prisionero. 2 en Cesarea y 2 en Roma. Fue a Roma a la cárcel. Aquí se nos revela de nuevo la grandeza de su carácter, hermano. Cuando Pablo fue a Jerusalén sabía lo que hacía y era plenamente consciente de los peligros que le acechaban. Y eso lo dicen en Hechos 20:22. Hechos 20:22, no se lo voy a leer porque estamos terminando. Y en Hechos 21, del 10 al 14, habla de todas esas cosas de que Pablo estuvo preso. Como su maestro cuando afirmó su rostro, Jesús, para ir a Jerusalén, que habla Lucas 9:51, y él afirmó y él sabía lo que le venía. Así mismo hizo Pablo. Él sabía lo que tendría por delante, el grande peligro si cumplía lo que se consideraba su deber. Y sin embargo sigue adelante, porque iba a ser la voluntad de Dios. Ese es el valor del que Dios muestra Jesús. Y ese es el valor que debemos tener todos los seguidores de Cristo, como lo tuvo Pablo. En una situación así, Pablo pidió las oraciones de los cristianos de la iglesia de Roma. Es algo grande a seguir adelante, sabiendo que estamos arropados por las oraciones de los que nos aman. Eso nos da valor, nos da fe, nos da fuerza.
aunque estemos materialmente a mucha distancia de los que amamos, hermano, ellos y nosotros nos podemos encontrar ante el trono de la gracia. Tú con tus seres queridos, aunque estés lejos, se pueden encontrar los dos orando en el trono de la gracia. Amén. Pablo les deja su bendición y sigue adelante. Era sin duda todo lo que podía dar. No podía darle más nada. Y eso era suficiente, hermano, la bendición de Pablo. Aunque no podamos hacer nada más, hermano, tú y yo, siempre podemos presentar a nuestros amigos y a nuestros amados en oración a Dios. Ese es el más grande regalo que pueden recibir nuestras amistades, nuestros amigos. Fue la bendición del Dios de paz la que Pablo envió a Roma, y fue la presencia del Dios de paz como él mismo fue a Jerusalén a pesar de todas sus amenazas. Y te dejo con esto: el que tiene la paz de Dios en el corazón se puede enfrentar sin miedo con todos los peligros de la vida. Y te lo repito, el que tiene la paz de Dios en el corazón se puede enfrentar sin miedo con todos los peligros de la vida. Y esto es lo que hacían estos hombres. Estos hombres estaban entregados al Señor, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer, entregarnos al Señor. Y entregaditos al Señor, ese valor no se quitaba. Amén. Vamos a hacer una oración por todos los enfermos. Dios te bendiga, Dios te guarde, toda esta gente linda que está por ahí. Hoy sí que vino gente por ahí, vi un montón de gente. A Rodes, a Carlitos Fine, vive por ahí, a Carlos, a Linda, a Carlos Esteban y a Linda, ok, sí, a Lourdes, a Linda, Vanessa, Toñita, toda esta gente linda que está ahí, y los otros que están por ahí que no se identifican, pero sabemos que entra mucha gente, porque después yo leo las listas, hermano, y hay un montón de gente que no habla como ustedes acá, pero que ven el estudio, y yo se los agradezco. Dios les bendiga también a toda esa gente que entra en la semana, hermano. ¿Usted sabe qué? Que una vez yo vi la lista, habían como 500 personas, para la gloria de Dios, amén, para la gloria de Dios. Este aparato tiene un alcance, pero una cosa increíble, y usted no sabe. Estas cosas se quedan aquí, acuérdese, grabadas aquí. Usted le puede dar para atrás y puede llegar al fundamento donde nosotros empezamos hace 2 años atrás, en los fundamentos de la palabra de Dios, y por ahí seguir y estudiar. Estudiamos Hechos, estudiamos Efesios, la armadura de Dios, estudiamos tantas cosas, hermano. Daniel y el completo, y el Apocalipsis completo lo estudiamos, y ahora Romanos lo estamos estudiando completo. La semana que viene terminamos. Quería darle un anuncio antes de orar para que no se me vayan. La próxima clase es la última, trate de estar ahí, porque para cerrar con sello de oro romano. Vamos a posiblemente estudiamos el próximo libro de Hebreo, pero vamos a dejar el lapso del pavo, de Thanksgiving, y vamos a coger las vacaciones de Navidad, hermano, para que usted se concentre en su familia, en su iglesia, en las actividades. Yo sé que en las iglesias tienen muchas actividades. Ustedes apoye, amén, únanse como un cuerpo a sus hermanos. Coja amistades cristianas, hermanos, reúnanse con gente cristiana, invítense unos a otros y compartan, amén, o salgan a comer a algún lado. Haga el ambiente cristiano, amén, alrededor de usted, amén. Reúnanse con gente de Dios, amén. Porque estamos ensayando para la eternidad, vamos a estar una eternidad juntos, amén. Aquí el vecino de nosotros enviudó, y desde que enviudó, hermano, nosotros tenemos el ministerio de llevarle por lo menos un plato de comida diario a esta persona, ¿verdad? Su hija nos encomendó que estuviéramos pendientes de él, y eso hemos hecho, y siempre vamos allá. Él está bien agradecido, y no es muy hispano, hermano, es un americano, pero no importa, es nuestro hermano.
Él siempre me da las gracias y las bendiciones y la gracia a mi esposa que le manda eso, y está bien agradecido del Señor y le estamos dando testimonio de las cosas grandes de Dios y yo le digo, pues si vamos a estar juntos en una eternidad, vamos a empezar de acá abajo, amén. Y él se echa a reír y todo eso. Él es de Colorado, oren por él, para que Dios, ¿verdad? Una persona que está toda una vida con su esposa y ahora queda solo, pues es un poquito depresivo. Nosotros tratamos de, de darle la vuelta a diario, ¿no? Y el hermano viene a veces y se lo lleva y estamos en ese ministerio ahora. Ore por esto, amén. Vamos a orar al Señor por muchas vidas se nos han acercado para que oremos. Vamos a orar por Irma, esta gente de Cerro Gordo, Ilmita, la hija de ella también, por salud. Cristi, que me dijeron que estaba malita, Cristi. Rocky, nuestro primo, que está también un poquito delicado de salud, y Paquito Feu y toda esta gente buena que estamos orando, amén. Oremos al Señor, acuérdese, unánime juntos, oramos al Señor, todos juntos, amén. Usted, lo que yo hable, usted lo apoya para que usted vea que todo esto llega al trono. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te presentamos a Irma, Almita, a Cristi, a Rocky, a Paquito, a Ed, nuestro vecino. Señor, a todas estas personas hermosas que nos han puesto los nombres aquí, Padre Celestial, pero queremos que llegue a tu presencia, al frente de tu trono, Señor, como dice y estudiamos en Apocalipsis, que las oraciones de los justos llegan allí como incienso agradable a ti, Señor, y oramos a ti para que estas personas, Señor, reciban salud, Señor, salud del cielo. Glorifícate en sus vidas. Oh, sé su Dios, Señor. Mira las necesidades que ellos tienen en cada uno de ellos, Señor. Y también te presentamos a todos los que están aquí, Señor, presentes en esta clase, Dios, edificándose con el libro de Romanos. Dios del cielo, bendice cada una de las familias. Entra en estos hogares, Señor. Métete en estos hogares. Espíritu Santo, entra. Oh, tu bendición no falte en estos lugares, Señor, donde estamos hablando, Señor, a las vidas, Dios del cielo. Glorifícate en cada uno de los hermanos y que ellos puedan, Señor, dar por gracia lo que por gracia han recibido, Dios del cielo. Gracias te damos por tu presencia, porque tú eres la razón de nosotros seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima clase. No te la pierdas, amén. No podemos celebrar, pero me encantaría, si estuvieran todos por aquí cerca, los invitaba aquí a casa para celebrar la última clase, pero no puede ser así. Así que, pero a lo mejor algún día más adelante se nos da, amén. Y nos reunimos en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante.